Seguimos analizando el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema con respecto al caso Farmacia. Finalmente se ratifican las multas que dio el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero por supuesto queremos ir un poco más allá del fallo en sí. ¿Cuáles son las conclusiones, las señales que se dan en los distintos temas? Para eso vamos a conversar en esta ocasión con el director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, Francisco Agüero. Francisco, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos el fallo el viernes, se ratifican efectivamente las multas a Salcobrán y Cruz Verde, pero brevemente quería ver un poco la conclusión que tú sacas de este fallo, un fallo bastante extenso, más de 300 páginas. De sí, es un fallo casi tan extenso como el del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. De hecho, el número de palabras probablemente es el mismo, pero si el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia era un fallo bastante extenso y que analizaba muy bien los hechos, este es un fallo que también se mete en el derecho. Es un fallo que inusualmente aborda aspectos de derecho administrativo sancionador económico, es decir, es extrapolable a otras áreas del derecho a la competencia, también puede ser derecho al consumidor, puede ser derecho del mercado de valores, por ejemplo. Y tiene la ventaja que ratifica casi completamente la decisión que había tomado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En ese sentido es muy categórico. Vamos un poco con eso porque tú dices que va a otras áreas. Trata de marcar un poco el precedente para otras posibles situaciones en otros ámbitos. ¿Esa es un poco la conclusión que tenemos que sacar? A ver, por un lado, estudia bastante el delito de colusión o el ilícito de colusión. Claro. Hace incluso referencias a que en otros países estaba penalizado, lo que es inusual. Y no se había hecho por la Corte Suprema. Revisa los precedentes que había tomado previamente en materia de colusión y de sanciones en materia de libre competencia. En ese sentido va a ser señor también para la libre competencia, pero también para otros sectores. Tiene un capítulo bastante extenso sobre derecho administrativo sancionador económico, algo que normalmente los tribunales chilenos no andan emitiendo, una suerte de opinión categórica por la tercera sala, que es la que conoce de los recursos de reclamación en materia de electricidad, telecomunicaciones, agua potable eventualmente, y diversas superintendencias que ponen sanciones, mercado de valores, bancos, etc. Incluso unidad de análisis financiero. Entonces también tiene un efecto de disciplinar y de docencia a estos organismos. Un carácter académico, podríamos decir. decir. Tiene bastante carácter académico, sí, pero por la tercera sala, que es quien te revisa, no solamente academia. También hay que considerar de que cómo está conformado la tercera sala, donde los penalistas son, podríamos decir, como el mayor grueso de esta sala. No, la tercera sala es la sala habitualmente constitucional económica. Perfecto. Y acá se incorporan, probablemente habían algunos que ya se habían emitido pronunciamientos previos. Recordemos que el año 2009 la conciliación entre la Fiscalía y FASA es reclamada ante la Corte Suprema, entonces se puede estimar que algunos ya habían emitido opinión, entonces la sala tiene una integración especial, integración por ejemplo de ministros de la sala penal, entonces tiene un lenguaje del derecho penal muy fuerte la decisión también, pero este no es un derecho penal, es un derecho que se aplica matizado, ha dicho los tribunales chilenos al respecto. Un punto muy interesante y novedoso también, además adicional al que tú estás comentando, es la participación potencial de otros actores. Hablo de los laboratorios y los distribuidores. De hecho, el ministro Muñoz habla de que se debería ver esta situación y de hecho se entrega los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. Se hace la pregunta si se podría abrir un caso con estos actores, pero al parecer la situación es bastante complicada para esto. Yo creo que desde luego el ámbito sancionatorio, imponer una multa probablemente está prescrito hace mucho tiempo. Ya recordemos que estos son hechos que ocurrieron entre el año 2007 y 2008. La ley de esa época estableció una prescripción de 2 años en materia de libre competencia. Ahora se ha extendido, pero se aplica la ley más favorable. Pero hay otras aristas que no son necesariamente sancionatorias, sino que más bien de tipo regulatoria. Y ahí eventualmente podría haber un espacio para que la Fiscalía Económica o un particular eventualmente hiciera una consulta al tribunal respecto a las relaciones entre laboratorios y distribuidores de medicamentos. Ahora bien, hay que sí decir la verdad. Acá la Fiscalía hace ya varios años atrás, uno de los primeros casos, y la primera consulta creo yo que hizo, fue precisamente respecto a la relación entre Socofar y sus cadenas franquiciadas. Es decir, también abordó la relación entre las farmacias y empresas relacionadas aguas arriba. Y en ese caso el tribunal sacó una decisión bastante poco regulatoria de la industria. Es decir, el tribunal ya había conocido esta situación y no tuvo una opinión mala al respecto. Ahora bien, uno podría decir que ha cambiado las circunstancias, así que eventualmente podría ser Pero utilizado. el juicio que tiene el tribunal no podría cambiar drásticamente. No, o por lo menos con elementos que puedan finalmente hacer este cambio, elementos nuevos. No,
Y ahí lo que hace el ministro Muñoz es una prevención, es decir, una prevención minoritaria, no necesariamente una recomendación. El fiscal nacional económico puede evaluar los antecedentes ya los conoce. Además, normalmente están viendo el mercado farmacéutico, no es el único caso que conoce el Tribunal del Mercado Farmacéutico. Actualmente, hace un par de semanas se alegó una disputa entre dos laboratorios que afecta la libre competencia. Entonces, es un mercado al cual el regulador le ha puesto el ojo, no solamente el regulador económico, sino que también el Ministerio de Salud. Recordemos que han habido algunos proyectos de ley que han tratado de abordar la regulación de la integración vertical entre laboratorios y distribuidores, que es un proyecto que ha estado en la boca estos últimos días. Así es. Francisco, por último, más bien en el contexto general, porque claramente el caso de colusión de farmacia ha sido de alto impacto social, público, pero quería preguntarte por el cambio que ha hecho en lo que es la libre competencia. ¿Ha habido un cambio notorio, ya sea por las nuevas facultades que tienen los organismos, también un poco el foco que se da sobre estos casos? ¿Cómo ha cambiado en estos ya más de 2 años donde se ha desarrollado el caso? Sí, bueno, el cambio ha sido notable, no solamente la percepción del pueblo, de la gente, claro, que antes el tema de la libre competencia era irrelevante, sino también incluso los periodistas ahora les preocupan los asuntos de libre competencia. Los carteles han sido objeto de preocupación y persecución, se establecieron nuevas medidas y hay que recordar que hace no pocos meses se entregó al presidente de la República un informe de la Comisión Asesora de Defensa de la Libre Competencia que hacía algunas recomendaciones para hacer mejoras al sistema. El sistema tuvo una reforma importante el año 2009, precisamente después de la información sobre el acuerdo entre FASA y la Fiscalía, pero hay algunas mejoras que se pueden hacer en materia de fusiones, mejoras también para que el sistema de la delación compensada opere mejor. Ahora tenemos la incertidumbre entre la aplicación de la ley penal, una norma del Código Penal de 1874, con una legislación de libre competencia que favorece la delación compensada. Si hay incertidumbre en cómo se va a aplicar la delación compensada, porque eventualmente me pueden castigar penalmente, yo no voy a delatar. Porque recordemos, la delación compensada en el derecho comparativo podríamos decir, te deja a un lado la parte civil, pero también la parte penal. En el caso chileno no, solamente la parte sancionatoria. Hay que precisar un poco. En materia de la libre competencia, la delación compensada normalmente exime de una multa por libre competencia. También exime en materia de penal, y eso es bastante claro, pero los daños no quedan nunca cubiertos por la delación compensada. Actualmente uno siempre puede ser demandado por los daños que puede haber causado. Y ahora ciertamente hay una incertidumbre que no favorece. Las compañías que han delatado tras el caso Farmacia ha sido un cartel internacional que fue sancionado recientemente por el Tribunal de Libre Competencia y un cartel de transporte terrestre. Probablemente la señora que hizo la delación compensada no tenía claro los efectos en materia penal que pueden tener este acuerdo. Entonces, pero ciertamente me requiere algunos ajustes la regulación. Y en eso se está trabajando, por supuesto. Francisco, te agradecemos mucho este análisis y, por supuesto, en otra ocasión estaremos hablando de otros temas relacionados no solamente a la libre competencia, sino también a la regulación, que es muy relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y ustedes ya lo dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en DFTV.